Bien, ahora vamos a escuchar el texto bíblico que encontramos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces con estas palabras vamos a estar de rodillas y vamos a tener una oración, vamos a dirigirnos al trono de la gracia. Lo invito para que nos coloquemos de rodillas, mis queridos hermanos. Bendito Padre, Dios eterno que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, te damos por este lindo sábado que nos regalas. Gracias también, Señor, por esta lección tan hermosa, maravillosa que hemos estudiado. Y agradecemos también, Señor, porque tu amor y misericordia todavía nos cubre. Te pedimos, Señor, en este momento nos unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, seas ungiendo a tu siervo que va a trazar tu palabra. Te pedimos para que sea ese colirio con él también, la unción también sea con él, para que sean tus palabras las que hablen y no las palabras de él, Señor. Guárdanos a todos y regálanos también el tener un corazón atento a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces, gracias, vamos a dar a Dios, ya lo hemos dado en oración, y vamos a escuchar un lindo y hermoso tema, titulado Salí de ella, pueblo mío, segunda parte. Entonces, continuamos con el pastor Alexander Pérez, presidente de la Asociación Nororiental. Muchas gracias, Pastor Heiner. Bien, mis queridos hermanos, un feliz día para todos los que no he saludado. Bien, tenemos entonces un llamado de parte del Señor. Hoy la temática central está titulada Obedeciendo al llamado de Dios. Y tenemos entonces ahora la segunda parte de este tema, Salid de ella, pueblo mío, ya que anoche tuvimos la primera parte que fue presentada por el pastor Heiner. Y vamos ahora entonces a continuar con esta temática, escuchando ese llamado de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, nos menciona: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia parece como si fuera un cuadro muy hermoso, como si ofreciera muchas cosas importantes, pero al igual que Lot, se nos dirige la invitación: salid de allí, pueblo mío. Bien, el movimiento que está representado por el ángel de Apocalipsis 18 empezó su obra en el año de 1888 con la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y esa obra empezó con algunos que recibieron este mensaje con gozo en sus corazones. Estas pocas personas fueron las que se sostuvieron firmes en la gran prueba que vino sobre la iglesia durante la Primera Guerra Mundial, que empezó desde 1914, y aceptaron avanzar por fe en el camino del Señor antes que seguir una senda de su propia elección. La gran misión de iluminar toda la tierra se cumplirá finalmente con el derramamiento del Espíritu Santo al final del ministerio evangélico. Hoy, mientras cumplimos esa misión de predicar el triple mensaje angélico, se une la voz del cielo invitando al pueblo a salir de Babilonia. Solo aquellos que escuchen ese llamado, solo aquellos que salgan de Babilonia serán entonces librados de la ira de Dios, tal como lo menciona Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Pero, ¿qué es lo que implica salir de Babilonia? ¿Qué será? ¿A dónde se dirige ese llamado? ¿Será que nosotros estamos ya salidos de Babilonia o aún hay Babilonia en nuestros corazones?
Vamos a analizar un poco detenidamente la palabra del Señor en este punto y vamos a mirar lo que el Espíritu Santo nos ha dado a través de la revelación. Y vamos a analizar entonces a qué se refiere el ángel, cuál es esa invitación que hoy se nos dirige a salir de allí, pueblo mío. Bien, lo primero que vamos a mirar y también a recordar un poco, ya que anoche miramos una parte de ello, es el origen de Babilonia. ¿De dónde viene? ¿Por qué merece esa mención en el libro del Apocalipsis? Allí en Apocalipsis nosotros encontramos que Babilonia se usa como símbolo para representar varias cosas allí referente a los diferentes sucesos apocalípticos, refiriéndose mayormente a la parte de la maldad, a la parte de todo aquello que contradice el gobierno del Señor. Así que aparece en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, aparece en Apocalipsis capítulo 16, verso 19, y también aparece en Apocalipsis capítulo 18, versos 10 al 21. Entonces, en esos libros, en esas citas bíblicas de Apocalipsis, encontramos que Babilonia es llamada la gran ciudad, ¿sí? Y se le da ese apelativo, Babilonia, la gran ciudad. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces a esta ciudad tan importante que la hace merecedora de ser utilizada como un símbolo allí en este libro del Apocalipsis? Vamos a descubrir entonces su origen a través de las páginas de la Sagrada Escritura. Vamos a remitirnos al principio, vamos al origen de todas las cosas, y eso es al Génesis y más específicamente hacia el Edén. Cuando Dios creó al hombre, nosotros encontramos que Dios entonces ahora ubica al hombre en un jardín, ¿sí? Que él coloca allí donde están todos los árboles, donde están todos los animales, coloca al hombre en el jardín que está en ese lugar llamado el Edén, por eso se le llama el jardín del Edén. El Señor no preparó una ciudad muy hermosa como por ejemplo la que se describe allá en Apocalipsis, de oro, de perlas, de joyas, sino que lo coloca allá en un jardín, en contacto con esa naturaleza que Él había creado. Es así que entonces nos dice Génesis 2:15 que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que ahora lo labrara y lo guardase. Muy bien, ¿qué más encontramos allí en esa primera parte de la creación del hombre? Encontramos que Dios ahora le asigna también al hombre una alimentación. Esa alimentación era una alimentación natural, lo cual estaba a base de semillas, estaba a base de frutos, ¿cierto? Todo eso lo podemos nosotros detallar allí en Génesis capítulo 1, verso 29, y en Génesis capítulo 2, verso 9, por ejemplo, dice que todos esos árboles que Dios había hecho surgir, dice que era delicioso a la vista y bueno para comer. En otras palabras, era algo que provocaba comerlo, ¿sí? Como cuando usted mira una comida muy deliciosa y dice, uy, se me hizo agua a la boca. Era atractivo, delicioso. Y de esa manera el hombre tuvo allí una alimentación dada por Dios de acuerdo a sus necesidades. Así como Dios crea al hombre, sabe qué es lo que el hombre necesita, cómo funciona nuestro organismo, y de esa manera al hombre se le asigna una alimentación natural. ¿Qué más encontramos allí en la creación, en el origen de todas las cosas? Encontramos ahora que Dios también le da un vestido especial al hombre. Nosotros encontramos en Génesis 2, verso 25, que el hombre y la mujer estaban desnudos, no se avergonzaban, pero cuando pecaron, de acuerdo a lo que describe Génesis 3:7, dice que fue donde descubrieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice que cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Es así que el hombre tenía una vestidura, no estaba desnudo como hoy nosotros lo vemos o la gente lo dibuja. Si uno busca, por ejemplo, a Adán y Eva y lo coloca allí en Google, encontramos que salen dos personas allí desnudas, ¿sí? Pero resulta que la Biblia nos dice que ellos no tuviesen una vestidura, sino que cuando pecaron, perdieron esa vestidura. Vamos a ver
como nos la presenta el espíritu de profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. Nos dice que una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia, ¿ok? Así que esa vestidura, bueno, vamos a recapitular. Tenemos al hombre en el Edén, está en un huerto labrando la tierra, tiene una alimentación natural y tiene un vestido apropiado dado directamente ¿por quién? Dado directamente por Dios. Bueno, pero la historia no siguió por ese rumbo, sino que ahora el hombre peca contra Dios, es expulsado del jardín del Edén. Y ahora, ¿qué sucede con eso que había recibido allí? Vamos a mirar si hubo algún cambio. Bueno, en cuanto a la dieta, nosotros encontramos de que no se le cambió la dieta, sino que antes se le complementó. Tenemos el hecho de que cuando él estaba en el Edén, tenía acceso al árbol de la vida, lo cual prolongaba la vida, ¿sí? Y lo cual le ayudaba para que pudiese vivir eternamente, pero al salir del Edén ya el hombre no tiene acceso al árbol de la vida y ahora se le complementa algo que son las plantas del campo. ¿Listo? Ahí lo encontramos allí en Génesis 3:18, donde se le dice exactamente eso. Bueno, ¿qué más encontramos en esa parte cuando el hombre es expulsado? Encontramos ahora de que en cuanto al vestido, de que Dios ahora le da un nuevo vestido al hombre. Eso significa de que ese vestido que el hombre ideó de hojas de higuera para cubrir su desnudez no fue aprobado por Dios, sino que Dios le da un vestido al hombre. Y dice allí que Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? Esos eran túnicas, no eran como algunos de pronto pintan, de pronto como taparrabos o que cubre una partecita del cuerpo. No, dice que eran ¿qué cosa? Túnicas. Tenemos que centrar nuestra mente directamente a lo que el texto nos está diciendo, no dejarnos llevar por las imágenes o como la gente hoy en día trata de interpretar las sagradas escrituras. Bien, vamos a ver entonces cómo lo describe el testimonio. Entonces, primero que todo, Dios le da esa vestidura para que ellos pudieran cubrir su desnudez, ya que ahora por el pecado perdieron esa vestidura original de la gloria de Dios y ahora Dios les da una nueva vestidura. ¿Y qué dice el texto aquí en Patriarcas y Profetas? Entonces ahora ya el clima no era el mismo clima que había en el Edén, sino que ahora por el pecado también todo comenzó a cambiar. Y dice que Dios le proveyó vestidos de pieles, ¿para qué? Para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Es así como ahora, de acuerdo a los principios que Dios está dando referente al vestido, el vestido debe entonces cubrir y debe proteger, ¿ok? Eso es los parámetros generales de los principios de un vestido ideado no por el hombre, porque el que creó el hombre no fue aprobado. ¿Cierto? ¿Qué podría cubrirle esas hojas de higuera? Hoy en día la humanidad inventa una cantidad de modas que en vez de cubrir tratan es de mostrar y entre más se muestre como que la humanidad va rumbo hacia allá, ¿cierto? Y a veces esas ropas ni siquiera cumplen esos objetivos de verdaderamente cubrir en la cuestión del calor, que el sol no vaya a quemar, ni tampoco en el frío. Así que nosotros, como esos hijos del Señor que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener en cuenta ello. Bueno, recuerde que vamos en camino hacia cómo fue que nació Babilonia y estamos tomando desde el inicio para ver cómo es que las cosas fueron cambiando y cómo viene ese surgimiento. Así que tenga muy en cuenta, tenga muy presente el origen de todas las cosas. ¿Cuál fue la voluntad de Dios referente a la creación del hombre? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa nos hace falta referente al Edén? Bueno, nos hace falta el lugar donde fue ubicado el hombre cuando salió del Edén. En el Edén, cuando Dios lo creó, listo, estaba en ese jardín. Ahora, cuando salió del Edén, ¿a dónde fue llevado el hombre? Dios le dijo, vaya, construya una ciudad y ubíquese allá. Bueno, nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, verso 23, que nos dice que Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Así que ¿a dónde lo mandó? Lo mandó ahora a que siga ¿qué cosa? Labrando la tierra. Y más adelante, cuando viene la siguiente generación, cuando nace Caín y nace Abel, tenemos el texto allí que nos dice en el capítulo 4, verso 2, de que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue ¿qué cosa? Labrador de la tierra.
Muy bien, así que son dos profesiones que tenemos allí que se desarrollan también en el campo. El hombre entonces sigue viviendo ¿en dónde? Sigue viviendo en el campo. Pero ahora viene en la historia sagrada el reporte de la primera ciudad que existe o la primera ciudad que se erige en la tierra. ¿Y quién fue el constructor de esa primera ciudad? Génesis capítulo 4, verso 17, dice que fue Caín, ¿sí? Caín fue el que edificó esa primera ciudad. Bueno, ¿qué nos dice entonces la inspiración respecto a este hecho? Voy a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 87. Allí tengo un pequeño resumen en la diapositiva, pero quiero leer un párrafo completo para que tengamos entonces muy en cuenta si la voluntad del Señor fue ella o qué pasó con los hijos de Dios, porque recuerde que aquí estamos hablando desde Caín, cuando después de que mata a Abel, que se va de la casa donde estabas con su padre y comienza a vagar por la tierra. Muy bien, nos dice lo siguiente: nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran amontonados en las ciudades, apiñados en apartamentos y buhardillas. Al comienzo colocó a nuestros primeros padres en el jardín, en medio de preciosos paisajes y de los sonidos atractivos de la naturaleza. Y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy. Mientras más nos acerquemos a andar en armonía con el plan original de Dios, más favorablemente será nuestra posición para recobrar la salud y preservarla. Muy bien, mis queridos hermanos. Así que nos está diciendo directamente allí el testimonio que nunca fue la voluntad de Dios que el hombre viviese en las ciudades, que hay salud cuando se vive en el campo. Qué hermoso lo que nosotros podemos encontrar a través de la inspiración del espíritu de profecía. ¿Cómo nos orienta? ¿Cómo nos muestra sobre ese propósito de Dios? Pero bien, vamos a continuar y vamos a mirar un poco más adelante. ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios se refiere a aquellos hijos que decidieron seguir directamente el camino del Señor, y esos son los descendientes de Set, el hijo de Adán que reemplaza a Abel. Así que ahora los hijos de Caín se les denomina los hijos de los hombres, que viven de acuerdo a las pasiones de los hombres, y los hijos de Dios viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos encontramos en Génesis capítulo 6, verso 1 al 3 y 7, de que allí se nos presenta que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres muy hermosas y ahora emparentaron con ellos, y la descripción bíblica es que la tierra se llena de maldad y debido a eso el Señor manda un terrible diluvio, el cual barre la tierra de toda la humanidad y de todo lo que había creado. El espíritu de profecía nos presenta algo muy interesante respecto al lugar de vivienda en donde estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ya miramos que los hijos de los hombres pues van por la línea de Caín, que están en las ciudades, que están allá en sus situaciones. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Nos presenta Patriarcas y Profetas, páginas 61 y 62. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín. Se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y establecieron allí sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set se mantuvieron en el culto a Dios en toda su pureza. Así que había una separación. Mientras los valles no estaban cundidos por los hijos de Caín, estaban allí. Pero cuando ellos llegaron y cundieron los valles, ¿a dónde fueron los hijos de Dios? Fueron a las montañas. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, y así entonces miramos el relato bíblico de lo que sucede con la humanidad. Muy bien, tenemos entonces ese relato de la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. El mundo es destruido entonces por un diluvio y la tierra ahora comienza a ser repoblada por los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y ahora, cuando la humanidad alcanzó una multiplicación y estaban allí entonces en un valle,
nos narra la palabra del Señor que ahora se dispusieron a crear nuevamente una gran ciudad, ¿sí? En la cronología se presentan allí, en la genealogía, varias ciudades quizás, pero aquí se presenta detalles de la construcción de esta ciudad. Y nos dice entonces que los hombres decidieron hacer una ciudad, ¿sí? Que se elevara hasta el cielo para nunca ser esparcidos. Y bueno, era una rebelión contra el Dios del cielo. En Génesis, capítulo número 11, verso 9, nos dice que el Señor descendió y ahora confundió las lenguas de estos hombres para que no siguieran adelante porque tenían un mismo propósito, hablaban un mismo lenguaje y nada los haría desistir. Así que ahora el Señor desciende, confunde allí los nombres, las lenguas de estas personas, y ahora dice que esa ciudad fue llamada Babel. La palabra que se traduce por Babel también se traduce por Babilonia y significa confusión. Eso significa en el lenguaje original, aunque también la palabra Babel ha sido interpretada por muchos, o lo que ellos querían hacer allí era puerta de Dios o puerta de los dioses. Era una rebelión tal contra el cielo. Así que Babel encontramos que fue el primer lugar donde vino una rebelión organizada y que se llevó contra Dios. Por eso Apocalipsis la representa, aparece esta ciudad representando la impiedad, la inmoralidad y la rebelión. El espíritu de profecía nos presenta en esta carta de 1896, carta 4, y nos dice: tan pronto como se repobló la tierra, los hombres reanudaron su hostilidad contra Dios y contra el cielo. ¿Y cómo lo hicieron? Ahora haciendo una gran ciudad, edificando, amontonándose allí, y poder ahora hacer una cosa en contra de la voluntad del Señor. Así que ya tenemos de dónde viene Babilonia, de dónde surge, cuáles son sus orígenes. Viene de una rebelión contra el Señor, de una rebelión, no querer hacer la voluntad de Dios, de oponerse a los planes de Dios. Así que el Señor nos dice que solo los que salgan de Babilonia serán librados de la ira de Dios. Esto es lo que se vive en la gran cantidad de ciudades. Se están volviendo centros de vicios, se están convirtiendo en grandes situaciones donde el pueblo de Dios no puede estar. Una rebelión abierta contra el cielo. Bien, vamos a mirar ahora una segunda parte, y es que Apocalipsis menciona otras ciudades similares, ¿sí? Otros pueblos similares. Allí en Apocalipsis capítulo 11, verso 8, nos dice: y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, allí se está hablando Apocalipsis 11 de varios sucesos muy importantes, pero menciona algunos detalles. La gran ciudad, también que representa Babilonia, pero también la liga ahora con otras ciudades, con otros pueblos, y dice allí cuáles: Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces a Sodoma y a Egipto, perdón, un símbolo perfecto para mencionarlas frente al símbolo de la gran ciudad, de compararlas, de unirla allí? Vamos a descubrir un poco sobre estas dos ciudades también. ¿Qué es lo que aparece? Así que tenemos en primer lugar allí a Sodoma, y encontramos que se presenta lo siguiente. Encontramos allí a Sodoma y Gomorra como un símbolo también de iniquidad, de corrupción moral. Y es que la Biblia da varias descripciones de Sodoma y Gomorra. Hoy pues estuvimos mirando en la lección de la escuela sabática más o menos qué era lo que estaba pasando allí en Sodoma. Y encontramos diferentes tipos de sucesos y acontecimientos. Génesis 13:13 nos dice que los hombres de Sodoma eran malos, pecadores y en gran manera contra Dios. Ezequiel capítulo 16, verso 49 dice que estaban allí, la maldad de Sodoma era grande, eran soberbios, tenían saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Y de esa manera, entonces, ahora crecieron en la maldad. ¿Listo? Así que estamos mirando. Hay allí inmoralidad, rebelión contra Dios, está la ociosidad, la lujuria. Se encuentra allí también las cuestiones de la glotonería y todas estas cuestiones. Encontramos también en Judas que se nos dice que estas ciudades habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza.
y fueron puestas por ejemplo. Todo esto, esta situación de una decadencia moral absoluta, era lo que está representando Sodoma. Así se está convirtiendo el mundo. Es parte de esa gran ciudad de Babilonia. ¿Listo? Le encontramos ahora que el espíritu de profecía nos menciona en la carta 109 de 1899 y nos presenta algo. Lot eligió una tierra que tenía una excelente ubicación, que prometía grandes ganancias, como resultado de su elección, Lot entró rico y salió sin nada. Hay muchos caminos que llevan a Sodoma. Todos necesitamos colirio para discernir el camino que lleva a Dios. ¿Cuántos caminos llevan a Sodoma a caer en esa situación de lo que se está convirtiendo este mundo, en esa Sodoma moderna? Hay muchos caminos, hay muchas situaciones. Por eso necesitamos estar alerta, ver las cosas como Dios las ve, no ver las cosas a mi manera. Es que a mí me parece como que eso no debiera ser, como que eso no es un principio, como que eso no, eso es extremismo. No, yo creo que Dios solo mira el corazón. Esas son lo que muchas personas hoy están mencionando frente a los requerimientos de Dios, pero resulta que Dios nos dice que necesitamos el colirio para ver las cosas como Dios las ve, porque hay muchos caminos que van ¿hacia dónde? Van hacia Sodoma. Patriarcas y Profetas, en la página 136, también dice que en Sodoma reinaba el alboroto, el júbilo, los festines, las borracheras, las más viles y las grotescas pasiones imperaban desenfrenadas. Entonces ahora así viven las ciudades, entonces estando en festines, en festividades, se inventan en el calendario cantidades de fiestas. ¿Y para qué son todo eso? Muchas bajo un manto de cristiandad, de espiritualidad, pero llevando siempre a un desacuerdo de la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a mirar ahora la siguiente ciudad o siguiente pueblo, y esta vez tiene que ver con Egipto. En Egipto encontramos diferentes cosas y vamos a detallar punto por punto, porque se está relacionando Babilonia, la grande ciudad, esa ciudad que se rebela contra Dios, Sodoma, la inmoralidad, todo lo que está sucediendo allí en Sodoma, pero también Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Bueno, aquí tenemos una imagen muy descriptiva de lo que es Egipto y vamos a detallarlo un poco a través de la palabra del Señor. Dejemos que la palabra del Señor sea la que nos hable en esta oportunidad y sea ella la que nos describa lo que representa Egipto. Bien, tenemos allí entonces ahora el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 8 al 12, y también el capítulo 2, verso 23, donde se describe que Egipto es un lugar donde esclaviza al pueblo que mora allí, donde esclaviza al pueblo de Dios. Queridos hermanos, lo que Egipto te brinda, lo que el mundo te brinda, es simplemente para encadenarte, para atarte, para sujetarte como esclavo. Eso es lo que hace Egipto con la humanidad. Eso es lo que hace el mundo con la humanidad. Atar, esclavizar. Eso es Egipto. ¿Qué más hace Egipto? Vamos a avanzar un poco más. Bueno, en Egipto se promueve entonces el sacar a Dios del corazón. El rey, el faraón, describe allí en Éxodo capítulo 5, verso 2, la expresión cuando dice, y bueno, ¿y quién es Jehová? ¿Sí? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Se trata de desconocer a Dios en todas las cosas. La humanidad no quiere hacer la voluntad de Dios. La humanidad quiere ponerse sobre la voluntad de Dios, hacer lo que ellos quieren. Y entonces ya no dicen lo que Dios diga, sino lo que mi propia conciencia me diga. Y obremos debido a nuestra propia conciencia. Eso es colocarse por encima de Dios. Y eso va camino hacia un ateísmo. También que encontramos, Éxodo capítulo 14, 5 al 7, presenta cómo Egipto persigue al pueblo de Dios, cómo persigue a los hijos de Dios. En Egipto también se encuentra la persecución hacia aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor. Si usted quiere ser fiel a Dios, vivir los principios, entonces se le llama fanático, se le llama extremista, se le llama entonces esa persona de mente estrecha, que no es abierta frente a lo que las personas quieren hacer, que hay que comprender, que hay que recibir a las personas tal como están y decirles que así van a ser salvos. Sí, el Señor acepta a todo el mundo tal como está, con sus pecados,
con sus necesidades, con sus ataduras de Egipto, pero Dios te quiere libertar, Dios te quiere sacar de Egipto. Eso es lo que hace Egipto, eso es lo que hace el mundo. Recuerde que estamos mirando esa descripción también detallada de lo que es Babilonia, de donde Dios nos dice, salid de allí, pueblo mío. Encontramos también en Egipto una alimentación antinatural. En Egipto nosotros encontramos que los hijos de Dios estaban allí, se acostumbraron a Egipto, y cuando salieron entonces de Egipto, iban por el desierto, recordaban Egipto. ¿Y qué recordaban de Egipto? Encontramos allí en Éxodo capítulo 16, verso 3, donde el pueblo de Israel expresa, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Así que ahora en Egipto está toda esa alimentación antinatural, esa alimentación que no es conforme a la voluntad del Señor, esa alimentación que lo que hace es que empodera las pasiones animales, que lo que hace es que lleva un deterioro también la mente del hombre y lo lleva hacia una rebelión contra Dios. Entonces en las ciudades encontramos cantidad de productos que han sido hechos no para satisfacer la necesidad básica del hombre de alimentarse, sino para satisfacer las ansias del poder monetario de muchas personas que no les importa la salud del mundo. Y entonces encontramos bebidas ricas en una cantidad de azúcares, de químicos. Encontramos también alimentos que son altamente condimentados, sazonados, y que son una cantidad de situaciones que causan en nuestro organismo. Todo eso está en Egipto, y el mundo y el pueblo que sale de Egipto muchas veces recuerda lo que está en Egipto. Recuerda lo que está allá, lo desea, lo clama. Eso es lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Está recordando ello. Números, capítulo 11, versos 5 al 18. También encontramos nuevamente de que el pueblo está llorando, de que el pueblo se está acordando de lo que hacía en Egipto. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos, de toda esa alimentación estimulante que se encontraba allí. Y entonces, ahora, de esa manera, nos da una descripción clara de lo que encontramos en Egipto. Bien, vamos a ver qué otra descripción se nos presenta de Egipto. En Egipto también encontramos una descripción de la idolatría y el espiritismo. Isaías capítulo 19, verso 13, nos está presentando también de que en Egipto aparece esa situación donde ahora el pueblo, o en Egipto se ve claramente esa idolatría, esa adoración a diferentes clases de criaturas, y también el espiritismo. Hoy el mundo está embargado del espiritismo, se mueve por el espiritismo en muchas áreas, pero el pueblo de Dios no tiene nada que ver con eso. No practica por allá en sus cámaras secretas que la meditación personal, encontrando su cuestión interior. No, eso es espiritismo, querido hermano. El pueblo del Señor no está revisando el horóscopo para mirar qué le va a pasar en la semana. Eso es espiritismo, querido hermano. Querido hermano, si tú estás allí, si tus hijos están practicando esas situaciones de cuestiones de lucha, de combate, ¿sabes de dónde viene todo eso? Todos esos movimientos que se hacen en esas técnicas también tienen que ver con el espiritismo. Eso es Babilonia, eso es Egipto, eso es del mundo, querido hermano. El Señor te invita a que salgas de Babilonia, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué más tenemos entonces ahora en Egipto? En Egipto también encontramos que se encuentra el tema de la indumentaria, encuentra el tema de los adornos, del maquillaje, de la lujuria, y lo puedes leer allí en tu Biblia, Ezequiel capítulo 23, versos 26 y 27. Dice la palabra del Señor, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Esos adornos que ahora la humanidad quiere ponerse, que entonces ahora se saca unos cuantos pelitos allí de sus cejas, o se los ponen en una línea, que entonces se pintan los ojos, que entonces ahora se tiene que aparejar, echar polvos y una cantidad de cosas. ¿Todo eso de dónde viene? Eso es de Egipto, que ahora entonces, para verse en ese atavío especial, entonces ahora el pelo también tiene que ir pintado, tiene que ir coloreado,
¿Por qué? Porque entonces, o si no, no me voy a sentir bien. ¿Qué dice el texto? Te despojarán de tus vestidos, te arrebatarán de todos los adornos de tu hermosura. Muchas mujeres y muchos hombres no se sienten conformes conforme están. Y entonces ahora ocurre ello. Hablo de hombres y mujeres porque tanto los hombres como las mujeres hoy en día, mientras el mundo se está volviendo una Babilonia, un Egipto, todos están en la misma tónica. Ya no encontramos solo que las mujeres se colocan cosas en las orejas, también los hombres. No solo las mujeres tienen problema en cuestión de depilarse las cejas, sino que también los hombres lo hacen. No encontramos solo que las mujeres, el tema de pintura, sino que también todo esto lo encontramos allí. Y dice el verso 27, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Así que nos describe que todas estas situaciones de Egipto, y es interesante ver que varios historiadores mencionan a Egipto como la cuna del maquillaje, el maquillaje de los ojos, depilación de cejas y del cuerpo, tintes del cabello, aunque no muy habitual como en otras culturas, pero el pelo negro en Egipto, nos dice un historiador, que era signo de juventud y de buena salud, por lo cual se evitaba o no se quería que el pelo se viese gris o canoso, sino que siempre se trataba de ir tapando las canitas, y eso, bueno, eso se vivía también en Egipto. Y otra de las cosas que se menciona eran las pelucas, que eran mucho más habitual. Se rasuraban todo el cabello y se utilizaban las pelucas. Todo esto es de Egipto, querido hermano. Todo esto tiene que ver con Babilonia. El Señor nos invita a huir de Babilonia, a salir de allí, pueblo mío. No solamente a que compres una finca y te vayas para allá, sino que saques de tu corazón a Egipto, que saques de tu corazón a Babilonia, que saques de tu corazón a Sodoma. Eso es lo que el Señor nos invita, que tomemos decisiones, queridos hermanos, porque el fin de todas las cosas está cerca. Ahora, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, hace reformas, ese pueblo de Israel. Y vamos a ver cuáles son esas reformas. Encontramos que el Señor hace reformas en la alimentación, les quita esa alimentación antinatural, en la cual también muchos nos estamos acostumbrados en este mundo, que en vez de tomar un jugo, compramos una gaseosa, que en vez de hacer hacer nuestro propio plan, compramos un pan bien aliñado, las tortas que se venden y todo eso, y comenzamos en un retroceso en nuestra vida espiritual porque no nos estamos preparando para el cielo. El testimonio dice claramente que lo que afecta al organismo, ¿sí? Una estrecha relación entre el estómago, lo que comemos, y nuestra mente. Es un punto que tenemos que investigar. Dios hace reformas en la alimentación. ¿Qué otras reformas hace? Dios hace reformas en el culto. En Éxodo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tengas dioses ajenos delante de mí, no adores imágenes, y comienza a hacer una reforma en la parte del culto, porque el pueblo se encontraba en Egipto, y en Egipto hay idolatría y hay hechicería. Dios quiere sacarte de Egipto, querido hermano. También hace reformas en el tema de la indumentaria, y Dios quiere que tú y yo, si tenemos algunos problemas, también avancemos, porque el Señor nos ama, nos da tiempo. porque el Señor no ha venido? El apóstol Pedro dice que es paciente, esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Y voy a leer esta cita. Encontramos allí entonces en Éxodo capítulo 33, verso 5 al 6, nosotros encontramos de que el pueblo fue llamado ahora a una reforma, y fue llamado ahora a cambiar sus vestidos. El pueblo se había rebelado contra Dios mientras Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, y ahora la ley se rompe, el pacto se rompe, pero ahora resulta de que Dios le dice al pueblo, bueno, si es así, despojaos de vuestros atavíos, despojaos de toda esa situación con que vosotros estáis allí aparejados. Y cuando nosotros vemos lo que significa ese aparejamiento, ¿qué significa entonces ahora ser o ese atavío? Lo que representa allí, encontramos lo que nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 3 al 4, donde nos dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón,
Así que ahora, cuando Dios le dice al pueblo, despojaos de vuestros atavíos, y dice el texto que ahí en adelante el pueblo comenzó a despojarse de esos atavíos, representa todo esto, toda esa ostentación exterior. Querido hermano, el Señor te invita a que hagas reformas en tu vida. Encontramos allí también en el libro de Isaías, capítulo 3, 18 al 23, lo puedes leer, la gran lista de lo que el Señor condena a las hijas de Sión por todo lo que están practicando. Pero también el Señor Jesucristo recordó algo muy importante en Mateo capítulo 5, verso 36. Y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer un cabello sea negro o blanco. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quién puede cambiar su color natural del cabello? Por más tinte que se eche, siempre va a salir el mismo color. ¿Por qué? Porque Egipto esclaviza. Egipto pone un yugo de opresión. Egipto pone cadenas de esclavitud. Querido hermano, querida hermana, permite que el Señor te libere de esa esclavitud. Avanza en tu vida espiritual. No permitas que esto te haga partícipe de los pecados de Babilonia. Salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Recordemos también lo que el Señor nos dice en el libro de Levítico, capítulo 18, versos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. El Señor te invita a que no imites a Egipto, a que no vivas con Egipto en tu corazón, a que avances en tu lucha. De pronto aquí hay personas que tienen luchas en estos sentidos, que han quizás batallado, pero se sienten débiles frente a esta situación. Querido hermano, querida hermana, lucha con el Señor Jesucristo. En Jesucristo hay poder para vencer. Si tú te dispones, si tú deseas avanzar, el Señor te va a liberar de esas cadenas. El Señor te puede liberar de esa esclavitud, pero debes de disponerte. Si tú te sigues oponiendo al llamado de Dios, presentando de que no creo que sea así, de que no me veo bien, de que eso no es un principio, de que eso no es palabra de Dios, simplemente porque no me gusta, porque ataca mi problema, querido hermano, lamentablemente la situación va a ser fatal. Por favor, atiende el llamado de Dios. Apocalipsis 3 dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar con él. Es la promesa del Señor. En Jesucristo hay poder para vencer. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 7, dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. El Señor nos pide que echemos eso de allí, que cortemos, no sea que nos pase lo que le pasó a la esposa de Lot, que fueron saliendo, ya estaban fuera de la ciudad, pero ¿dónde estaba su corazón? Estaba en Egipto. Queridos hermanos, el ángel de Apocalipsis 18 es un movimiento que invita al mundo a hacer grandes reformas, que invita al pueblo a hacer grandes reformas en su vida espiritual. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 427, nos dice, se me mostró que la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel y está tan íntimamente ligada a él como el brazo y la mano lo están al cuerpo. Así que estamos hablando que el tema de la reforma pro salud, que tiene que ver con la alimentación, con el vestido, con todo lo que tiene que ver nuestra apariencia, es un principio y es parte del mensaje. Y ahora nos sigue diciendo, vi que como pueblo debemos avanzar en esta gran obra. ¿Qué nos pide el Señor? Que avancemos en esa obra de reforma. Los ministros y el pueblo deben actuar en armonía. No podemos los ministros hablar una cosa mientras que el pueblo quiere hablar otra diferente. Tenemos que unirnos en levantar los principios de la verdad. Tenemos que unirnos en predicar la verdad a este mundo que perece, al pueblo que se halla aún en Babilonia, al pueblo que se halla aún en las ciudades. Pero esa predicación es también por nuestro testimonio, es también a través de la vivencia en nuestras vidas. Y nos sigue diciendo, el pueblo de Dios no está preparado para el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque como pueblo nos hemos resistido. Sus hijos tienen una tarea que hacer por sí mismos que no debieran dejar que Dios la haga por ellos.
No podemos esperar que Dios venga y nos transforme mágicamente si no colocamos de nuestra parte, querido hermano. Coloca de tu parte, permite que el Señor obre en tu vida, transforme tu corazón, rompa esas cadenas que te están ligando a este mundo, que te están atando. No permitas que por el simple hecho de que tú digas, no, pero yo no le veo nada, quitarme aquí un poquito de mis cejas, no sea que por ese poquito te estés perdiendo, no sea que porque tú digas, no, es que solamente me estoy pintando el mismo color, no sea que por eso te pierdas, querido hermano. Necesitamos avanzar, tomar decisiones para la vida eterna. Nos sigue diciendo, Él ha dejado esa obra para que ellos la lleven a cabo. Es una obra individual y nadie puede hacerla por otro. Es la obra personal de tu vida. Nosotros los ministros no podemos hacer nada, simplemente anunciar la verdad, simplemente predicar, tratar de que las personas hagan conciencia, pero es la obra personal de tu vida. Pero puedes luchar con la ayuda del Señor, puedes vencer. En el nombre de Jesucristo hay poder para vencer y en Cristo somos más que vencedores. También en Colportor Evangélico 143 aparece una frase que dice, el mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de salud debe unirse con este mensaje, pero no debe en ningún caso ser independiente de él, ni de ninguna manera tomar su lugar. Debe haber un desarrollo bien equilibrado, simétrico en la obra en todas partes. Así que el tema de la reforma pro salud no es todo el mensaje, como tampoco todo el mensaje es predicar los otros puntos. Las dos cosas van de la mano. No podemos predicar un mensaje a medias, un mensaje desequilibrado. Tenemos que ir de la mano en todo sentido para que podamos tener un pueblo preparado para la venida del Señor. Recuerda, mi hermano, solo los que salgan de Babilonia serán librados de la ira de Dios. El llamado que Dios nos hace en esta tarde es: escapa por tu vida. Escapa al monte, no sea que perezcas, le dijo el ángel a Lot en Génesis capítulo 19, verso 17. Escapa, querido hermano, es la oportunidad de salir, es la oportunidad de tomar decisiones en tu vida. No mires hacia atrás, le dice el ángel. Muchas veces huimos, queremos salir, pero estamos mirando hacia atrás. Me voy para el campo, me voy saliendo, pero me llevo, ¿sí?, cosas materiales o cosas espirituales en mi mente. Salí de la ciudad, pero la ciudad no salió de mi corazón. Salí de Egipto, pero Egipto sigue vivo en el corazón. Salí de Babilonia, pero Babilonia está allí todavía. Querido hermano, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Nos menciona Apocalipsis 18, verso 4. Y también Jeremías capítulo 44, verso 13 nos dice, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Quiera el Señor librarnos, que no caiga eso sobre nuestra vida, que seamos el pueblo que decide avanzar por la fe, tomado de la mano de Dios para alcanzar victoria. Mis queridos hermanos, el profeta Zacarías nos dice que es necesario salir de Egipto y también con nuestras familias para que la lluvia tardía pueda venir. Y voy a leer este texto. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no vendrá lluvia. Querido hermano, tú y tu familia, no permitas que tu familia se desborde en este mundo. Si tú sigues acariciando a Babilonia, a Egipto en tu corazón, y en vez de huir, sigues allí estableciendo tus tiendas como lo hizo Lot, va a acontecer la misma historia y la historia se va a repetir. Queridos hermanos, ha llegado el momento de que el pueblo se prepare para la lluvia tardía. Ya los acontecimientos finales se han dado cumplimiento en todo su esplendor. El Señor está a las puertas, pero si tú y yo no nos preparamos, no vamos a ser parte de la iglesia triunfante. No vamos a ser parte de ese pueblo que esté con el Señor Jesús por donde quiera que vaya. Necesitamos hoy tomar decisiones en nuestra vida. Subraya esta cita allí en tu Biblia, Zacarías capítulo 14, 17 y 18. Escúchalo.
medítalo. Necesitamos salir de Egipto para que la lluvia tardía venga sobre su pueblo, para que la lluvia tardía venga sobre nosotros. Estamos hablando, predicando, estamos anunciando acerca de la venida del Señor, estamos presentando el mensaje de verdad, estamos nosotros ahora invitando al pueblo a tomar decisiones, pero necesitamos salir de Egipto. Queridos hermanos, salir de Egipto implica consagrarnos a Dios por completo. Significa abandonar las costumbres de Egipto. Eso es salir de Babilonia. Que salir de Egipto, abandonar esas costumbres que son las costumbres de este mundo. Necesitamos hacer reformas en nuestra manera de comer, de vestir, de comportarnos. Salir de Babilonia es aceptar el mensaje del Señor tal como se está presentando en su palabra y ponerlo en práctica en toda nuestra forma de vida. En Cada Día con Dios, página 367 nos dice, necesitamos conocer la verdad en todos sus aspectos. Necesitamos menos de nuestras propias palabras, de mi parecer, y más de la palabra de Dios. Estamos cerca del fin del tiempo y no podemos permitirnos cometer errores. Mis queridos hermanos, ¿quiénes están dispuestos a tomar decisiones por el Señor? Yo quiero que allí los que están en sus casas, aquellos que desean decirle al Señor, Señor, yo me decido, por favor ayúdame para que estas cadenas que hay en Egipto en mi vida se rompan. Yo deseo avanzar, yo deseo renunciar a esta esclavitud de la tintura del cabello, quiero renunciar a la esclavitud de esta cuestión de depilación. Yo quiero renunciar a esta esclavitud de esas comidas estimulantes que se venden en Egipto. Prende tu cámara, ponte en pie. Ponte en pie, vamos a tomar decisiones. ¿Quiénes deciden con la ayuda del Señor despojarse de esos ídolos de Egipto? ¿Quiénes deciden avanzar hacia el campo, hacia las montañas, despojando a Egipto de sus corazones, despojando a Babilonia de sus vidas, consagrándose por entero al Señor? No te den miedo, toma decisiones. Parece difícil a la primera, parece difícil y es difícil si luchamos solos. Yo sé que es difícil luchar solo, pero con el Señor la victoria está ganada. Luchamos contra un enemigo que ya está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario. Así que ponte de pie, pídele al Señor, vamos a decirle al Señor que entre en nuestra vida, vamos a abrir la puerta de nuestro corazón. El Señor está tocando, pero quiere que tú tomes decisiones. Si tú te quedas pensando, si tú te quedas argumentando que eso no es un principio, que eso no es verdad, que eso no es parte de tu vida, querido hermano, te vas a quedar allí y el mensaje es completo. ¿Quiénes están de parte de los principios eternos de la verdad? Que se ponga de pie. Quiero hacer una oración por cada uno de vosotros. Quiero pedirle al Señor que nos capacite para obedecer su palabra. Quiero pedirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones. Veo varios hermanos allí en pie. Veo varios hermanos que están tomando decisiones. Veo varios hermanos que están colocándose en pie para pedirle al Señor. Yo sé que hay dificultades en el pueblo. Yo sé que hay situaciones difíciles con las cuales estamos luchando día a día. Pero querido hermano, llegó el momento de tomar decisiones. Si en verdad queremos renunciar a este mundo, si en verdad queremos irnos para el cielo con nuestro Señor Jesucristo, ponte de pie, toma decisiones, no esperes más. Por favor, dile al Señor que te ayude. Si tienes problemas con tinte de cabello, si tienes problemas con depilaciones, si tienes problemas con el tema de la alimentación, si tienes problemas con el tema de la indumentaria, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a vencer. Hay diferentes tipos de problemas, mayores situaciones también en la vida. Todo el que quiera decirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer. Vamos a colocarnos en pie y quiero hacer una oración especial por cada uno de vosotros. Vamos entonces, allí donde estamos, los invito ahora a que podamos doblar nuestras rodillas y vamos a hacer una oración al Señor para pedir esa fortaleza que necesitamos para vencer, ser más que vencedores. Buen Padre eterno, alabado, glorificado sea tu bendito y santo nombre. Te damos gracias, Señor, por los consejos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer el llamado divino. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus palabras, tus requerimientos. No permitas que nuestra vida se ponga en oposición a la verdad.
Ayúdanos, Señor, a aceptar la verdad tal como está presentada en tu palabra. Te ruego, Señor, en ese momento, por todos los que se han puesto de pie, por todos los que hoy deciden tomar decisiones en su vida espiritual. Te pido, Señor, por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que tienen luchas contra los tintes de cabello, que tienen esas ataduras de Egipto en su vida. Por favor, te ruego que les ayudes para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesucristo y sean libres para honrarte y glorificarte conforme es tu divina y santa voluntad. Por aquellos que están teniendo problemas, Señor, con depilaciones, que les parece que un pelito no hace la diferencia, te pido, Señor, que por favor les ayudes a comprender esos importantes temas de salvación, que puedan tomar decisiones para el cielo antes que sea demasiado tarde. Rompe, Señor, las ataduras que Satanás ha puesto sobre la vida de tus hijos y permítenos avanzar en el nombre de Cristo. Capacítanos, Señor, por aquellos que tienen luchas en su parte de la alimentación, que les atrae los manjares de Egipto, que les atrae, Señor, esas preparaciones estimulantes de Egipto. Por favor, cambia nuestros apetitos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro paladar sea cambiado también, que podamos estar listos para prepararnos para el cielo. A los que tienen inconvenientes, Señor, en su parte de indumentaria, que les gusta las modas de Egipto, que les gusta vestir como Egipto, que les gusta vestir como Babilonia, por favor, cambia nuestra mentalidad. Rompe esas ataduras, rompe esas cadenas. Permítenos, Señor, comenzar a salir de las ciudades, pero que las ciudades salgan también de nosotros, que las ciudades salgan de nuestras vidas, por favor. Te pedimos, Señor, ruego por cada uno de mis hermanos en sus diferentes luchas, en sus diferentes pruebas, para que tú los capacites y podamos, Señor, estar también capacitados y preparados para recibir la lluvia tardía. Perdónanos, Señor, porque quizás hasta aquí hemos resistido tu palabra. Hemos recibido llamados, advertencias, amonestaciones y nos hemos, Señor, negado a avanzar. Por favor, ayúdanos a comprender antes de que sea demasiado tarde. Pido, Señor, de que tú bendigas a cada uno de los que hoy han decidido avanzar, a todos los que se han puesto de pie y que tu nombre, Señor, sea sobre ellos glorificado y sean, Señor, reciban fortaleza de lo alto y podamos, Señor, tener esas experiencias de cambio, de victoria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.